Partiendo cartas sobre la mesa, ingresamos al tema central de la noche. Santa Cruz dividida por el paro cívico. Y para el análisis se encuentra presente en los estudios de televisión universitaria el analista Edgar Ramos. Reiteramos el tema, Santa Cruz dividida por el paro cívico. Adelante, Omar Gómez. Henry, voy a agradecer a Edgar Ramos, analista de nuestro medio, para poder charlar sobre este tema. Gracias, bienvenido, Edgar. Muchas gracias, buenas noches, Omar. A ver, yo voy a comenzar por una pregunta que debería ser en realidad el final. ¿Por qué el oficialismo y la oposición tienen visiones tan diferentes sobre la evaluación del paro? Fíjate que el oficialismo dice no hay paro y el Comité Interinstitucional dice todo un éxito. Bueno, yo creo que el Estado boliviano y sus conductores, y en este caso parlamentarios, por ejemplo, de uno y de otro lado, los dos contrincantes, vamos a llamar, lamentablemente están incurriendo cada vez más a un fenómeno de partidizar todo, es decir, lo que yo hago como partido está bien y lo que tú haces como partido está mal. Y viene de ambos lados, es recíproco, es una reciprocidad negativa que tienen ambos grupos. Y así estamos, para todo. Yo he visto un audio, he escuchado un audio, pero también está en video, de una conversación del señor presidente, eso fue el año pasado, con un dirigente de CONAMAC. En este diálogo el dirigente le dice, presidente, jefazo, le dice, estoy en EPSAS y acá hay una chica que había sido pitita. Y el presidente le contesta, sí, se llama tal, ya la he identificado, me voy a encargar yo de hacerla sacar. Entonces, eso está demostrando, porque no lo digo yo, eso está en la grabación que ha circulado muchísimo el año pasado, el mismo presidente se está ocupando de partidizar todo y le está costando desprenderse de ese partidismo. El fin de semana estaba el presidente en Radio San Gabriel del Alto y ahí un poco comenzó a reconocer algunas debilidades de su gestión, pero recién. Yo el año pasado ya le había mostrado, y bueno, no personalmente, pues no tengo el gusto de conocer al presidente personalmente, pero yo había publicado esto, que es la ejecución presupuestaria de los ministerios, de todo el Estado, ¿no es cierto? Y aquí hay cifras que enseguida vamos a mostrar en detalle, que nos están demostrando que gestión económica mucha no hay. Los datos del Ministerio de Economía lo dicen así, enseguida vamos a hablar de qué ministerios. Entonces, eso nos está mostrando que desde la cabeza del Estado, que es el presidente, y los 4 órganos del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral, todo se está partidizando. Ese es el problema. A ver, ahora entremos en tema de análisis. Lo que se mira es que la decisión de llevar adelante o postergar el censo tiene que tener 2 vertientes forzosamente, una vertiente política y una vertiente técnica. Ahora es hacer los cálculos de estas 2 vertientes, de estos 2 componentes, digamos. ¿En tu criterio responde más a un criterio político o a un criterio técnico la postergación, o tiene de los 2? Tiene los 2, pero con preeminencia del factor político. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero decirlo clarito, por favor. Yo trato siempre de informarme y de demostrar lo que está pasando en nuestro Estado para criticar lo que hay que criticar y para destacar positivamente lo que hay que destacar positivamente. El año pasado, hasta junio de este año, la ministra de Planificación se llamaba Gabriela Mendoza. Ya, es una señorita a la cual no la conozco personalmente, pero que ha demostrado nula gestión como ministra de Planificación. ¿De qué se encarga ella? De planificar todo lo que va a ser el Estado a corto, a mediano, a largo plazo, todo el Estado boliviano, pero además se encarga del financiamiento externo y de la inversión pública. Ella hace seguimiento, bueno, el ministerio hace seguimiento a todos los ministerios. Y lamentablemente la ex ministra ahora, porque hace un mes fue cambiada, no le ha entendido a ese ministerio. Hay denuncias de maltrato en ese ministerio acusándola a la ex ministra Gabriela. Y el presidente le ha cambiado, digamos, con un perfil muy bajo, sin hacer mucha bulla, aprovechándose el presidente de la postergación del censo, cambió de ministro. ¿Ya?
Ese es el componente político, de colocar en cargos de alta responsabilidad como es un Ministerio de Planificación, que es la cabeza del sector del censo, porque el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, depende del Ministerio de Planificación. Entonces, el señor director del INE nos decía, sí, estamos preparando, vamos a hacer el censo. Y la señora ministra no sabía dónde estaba parada, y con todas las disculpas, y no es discriminación hacia una mujer para nada, pero para ejercer un cargo de esa naturaleza tiene que tener responsabilidad. Entonces los responsables políticos son el presidente, que designa a sus ministros, y la ministra, que es la cabeza del sector y encargada del censo, como, digamos, en el rango de ministra. Ese es el componente político. En cuanto al componente técnico, se han superpuesto y han chocado visiones de diferentes autoridades. Algunas autoridades han presentado mapas cartográficos y otros documentos técnicos, en algunos casos a destiempo, en otros casos incompletos. Es decir, no ha habido una preparación previa del censo como tiene que ser. Se estaba encaminando, pero la ministra, lamentablemente, la exministra, quiero decir, Gabriela Mendoza, no ha sabido encaminar, porque es su responsabilidad. Es muy complicado para el Estado boliviano tener que postergar el censo. El censo tiene que hacerse cada cierto tiempo de manera definida. En este caso, en Bolivia se hace cada 10 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el censo se va a determinar la cantidad de habitantes que tiene cada departamento, y están esperando los resultados todo el país, todos los órganos del Estado y también nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Por ejemplo, sería bueno modificar este cuadrito que estoy mostrando ahora, que es la distribución de los recursos que entran al Estado boliviano por concepto de impuestos y de recaudaciones aduaneras. ¿Cómo se distribuye actualmente esos recursos? Lo que está en verde lo maneja el Estado central, a través del Ministerio de Economía, el Tesoro General, 75%. Las universidades públicas, la UMSA, la UPEA, la Gabriel, la Universidad de Tarija, todas las universidades, que son 11, manejan tienen derecho a 5% del total de los ingresos. Los gobiernos municipales, que son 340 en Bolivia en este momento, administran 20% de los recursos. ¿Ya? Y fíjese, los gobiernos departamentales, las gobernaciones reciben 0. Esto, por ejemplo, es una aberración en la distribución de los recursos. ¿Y dónde está escrito esto? Fíjese, desde la ley 843 ¿ya? de 1986, ahí se instituyó esto. Se lo cambió en forma con la ley 1551, la ley de participación popular, y se lo cambió de forma también con la ley 31 de autonomías. Pero las 3 leyes de Víctor Paz, la ley de Sánchez de Lozada de participación popular y la ley de autonomías de Carlos Romero y el presidente Morales, han mantenido este esquema. Y esto es una injusticia en la administración de los recursos del Estado. Las universidades deberían tener por lo menos 10% en total, todas las universidades. Las alcaldías deberían tener un 30 o 35% y por lo menos darles 10% a las gobernaciones. Por eso el gobierno, si usted se acuerda, desde el 2006 hasta 2019, y ahora también sigue funcionando, pero con otro nombre, manejaba el proyecto que se llamaba Bolivia Cambia, Evo Cumple, de millones de bolivianos. Eso sale de aquí. Para eso se tenía. Y el que ha mantenido esto en el gobierno de Morales en el año 2010 era el entonces ministro de Autonomías, que se llamaba Carlos Romero. Porque Romero tenía tanto poder que fue ministro de la Presidencia, ministro de Autonomías, ministro de Desarrollo Agropecuario, y terminó como ministro de Gobierno. Mucho poder tenía. Y él ha diseñado, él ha mantenido este diseño. Entonces, esto es lo que quieren modificar las regiones y los sectores. Los sectores de salud, educación piden más presupuesto. Enseguida vamos a comparar los presupuestos. Pero, por ejemplo, regiones como el Alto están pidiendo 300 millones de compensación por los perjuicios por la postergación del censo. Santa Cruz se está yendo a un paro.
después inclusive de que el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, se reunió con el presidente, pero claro, hay presión regional. Ahí hubo un grave error del gobierno central de no preparar, no tomar previsiones. Ese es el problema. No ha tomado previsiones para preparar el censo y le ha dejado continuar a la ministra de Planificación sin hacer nada por el censo, en lo que hay que hacer, porque el censo no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Hay que prepararlo. Ahora, habíamos hablado de que habían elementos económicos y políticos técnicos y políticos. Técnicos y políticos. Uno de los elementos políticos también esenciales para entender este problema es darse cuenta que la población define también la participación política representativa a nivel del legislativo. Y en los dos escenarios, uno de los departamentos más perjudicados eventualmente es Santa Cruz, ¿verdad? Porque podría, es decir, si no se hace el censo para la próxima elección, si no tienes un nuevo mapa de la condición de distribución de la población, eventualmente lo que podría ganar por la cantidad de población que tiene Santa Cruz, seguramente que no lo ganaría, por un lado, pero en la distribución económica también. A partir de esos dos elementos, ¿por qué crees que se queda solo Santa Cruz frente a que el gobierno se reúne con gobernaciones y todas las gobernaciones comulgan un mismo idioma de postergar el censo? A ver, esto es un poco paradójico porque desde siempre los departamentos que más han perdido en habitantes y como consecuencia de eso, escaños, número de escaños en el Parlamento, por ejemplo, y también recursos, ¿ya? Son los departamentos del occidente los que expulsan población. Me refiero particularmente a Oruro y a Potosí. Esos son los departamentos que han salido más perjudicados en todos estos años, digamos, todo este siglo en concreto, ¿ya? Y elección tras elección. Y en el caso de Santa Cruz, yo personalmente creo que también se está viviendo un proceso de polarización que está en aumento. Es decir, en Santa Cruz ahora, si no es de un lado, es del otro. No hay lugar a un razonamiento, digamos, lógico y, valga la redundancia, razonamiento racional. No hay caso de dialogar, no hay caso de ponerse de acuerdo, no hay paciencia para dialogar, ni de uno ni de otro lado. Y el gobierno, lamentablemente, por lo que ha pasado en el Ministerio de Planificación, donde muchas cosas estaban paralizadas, por ejemplo, su proyecto de empleo, que tiene aquí en el edificio, en el Mariscal Valliviana, aquí en La Paz, estaba paralizado. Yo fui 2 veces a preguntar, nadie atendía. Entonces, con un Ministerio de Planificación paralizado, es muy difícil decir ya, vamos a hacer el censo en la fecha que hemos previsto. Entonces, ese es un componente y el otro es Santa Cruz se está convirtiendo en un escenario de, digamos, de confrontación cada vez mayor, ¿no? Y que no reaccione el Alto. Ya le dije, ha pedido la alcaldesa, que ha sabido reunir todo un estadio lleno para su asamblea de dignidad, ha pedido 300 millones de compensación. ¿Le dará, no le dará el gobierno? Eso se verá, pero si el Alto se levanta, es bien complicado. No se olvide, Omar, que el año 2000, hace 22 años, 16.000 bachilleres, 300 profesionales ya han sido capaces de crear la UPEA contra todo el poder económico, contra todo el poder político, y le han obligado al Estado a aprobar una ley. La ley de la universidad, sin autonomía, intermedia, pero ha salido la ley. Después se consigue la ley, pero fue un logro histórico, digamos, para el Alto y para el país, crear una nueva universidad con todo lo que eso significa. Porque no se puede crear una universidad cada día, ¿no es cierto? Y eso ha sido solo por la presión que el Alto ha ejercido. Había marchas, yo estaba justamente, casualmente, a la cabeza de todo ese proceso el año 2000, y marchábamos, discutíamos con el ministro Guiteres, se hacía la burla el ministro Maclin, el ministro Osdevila, por entonces los diputados, los senadores, pero les hemos obligado. Entonces, que no reaccione el Alto, yo creo que el gobierno tiene que ser más prudente, ¿ya? Los ministros políticos, particularmente la ministra de la Presidencia, ¿ya? El ministro de Planificación, tienen que ser más prudentes a la hora de, digamos, equilibrar las exigencias, porque ya nos hemos aplazado.
no es correcto postergar el censo, no es correcto, en función de Estado. Porque ya Santa Cruz, como usted lo dice, está calculando cuántos diputados, cuántos senadores va a tener para el 2025. Pero no podemos estar con esos cálculos. Pero ya están entrando ese terreno. ¿Y cuántos de recursos va a tener? ¿La población ha sido expulsada o ha llegado a Santa Cruz? Creo que eso no está midiendo bien el gobierno, y el presidente Lucho Arce, yo le digo con todo el respeto, ahora sí de frente, no lo conozco a él, pero creo que tiene que dejar de ser el presidente del partido o el presidente en nombre de un partido. Él es el conductor de Estado y tiene que comenzar a actuar como estadista. Bueno, para eso es presidente, ¿no es cierto? Si no, pues váyase a su casa, ¿no? Entonces creo que le falta asumir posturas de estadista y no pensar en que a quién voy a perjudicar, a quién no voy a perjudicar, sino hacer un mea culpa, hacer una autocrítica sana, decir nos hemos equivocado, porque no hay esa admisión, ¿no es cierto? No importa quién sea el culpable, pero no debíamos haber suspendido el censo de población y vivienda. Ahora, ¿tú crees que realmente está dividida la población en Santa Cruz entre gente que apoya la lógica del comité interinstitucional y la gente que no apoya la lógica del comité interinstitucional? Yo creo que está polarizado, está dividido porque lo he visto muy activo al señor ministro de Obras Públicas, al señor Edgar, no recuerdo su apellido, Edgar Montaño, por ejemplo, pidiendo que el gobernador de Santa Cruz vuelva a su casa de rodillas. Eso no es función de un ministro, por favor. Quiero mostrarle ahora sí, Omar, aprovechando lo que dijo el señor ministro. Estos son datos del gobierno central, del Ministerio de Economía, del SIGEP, ¿ya? De ejecución presupuestaria de todos los ministerios de Bolivia, ¿ya? Y fíjense, los ministerios que más han ejecutado son los del área política. Por ejemplo, defensa 93%, gobierno 92%, pero el área económica, ¿ya? Ministerio de Obras Públicas, 44% de ejecución en 2021, menos de la mitad. El ministro en ejecución, en gestión pública, se aplazó. Y sin embargo está mandando a que vayan de rodillas. No está para eso el ministro. Por favor, ministro, dedíquese a la gestión. Necesitamos inversión y usted tiene un presupuesto muy grande. Mire, ¿cuánto es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas el año pasado? 2.327 millones de bolivianos. Es un presupuesto muy grande. Entonces, pero ha ejecutado 44. No sabe gastar, no sabe ejecutar, no sabe hacer proyectos. ¿No? Ese es un problema. Y otra cosa por la que también están peleando las regiones y los sectores es tratar de modificar esos privilegios negativos que en los últimos días se han conocido. Mire, ¿cuánto de presupuesto tiene el Ministerio de Defensa que maneja las Fuerzas Armadas? En total, aprobado el año pasado, Ministerio de Defensa, 3.500 millones de bolivianos. 3.500. Por favor, datos del Ministerio de Economía, no son datos míos, ¿ya? ¿Cuánto tiene el presupuesto de educación? Frente a los 3.500 millones de defensa, 868 millones. Es decir, 25% de lo que recibe las Fuerzas Armadas recibe el sistema educativo. Y esto debería ser al revés. Yo quiero decirlo clarito. Esta plata de 3.500 millones está yendo al 100% de jubilación que reciben oficiales y suboficiales de las 3 Fuerzas Armadas de Bolivia. Está yendo a esos privilegios como el hecho de recibir la subvención de alimentos prenatales y postnatales, ¿ya? En dinero. De aquí sale esto. Entonces, las Fuerzas Armadas y sus componentes oficiales y suboficiales están inmersos en una especie de privilegios negativos desde hace muchos años, y no quiero hablar, Omar, de la impunidad que han tenido todos los militares hasta el gobierno de Luis García Meza. Luis García Meza fue juzgado en Bolivia por un comité impulsor de la sociedad, no fue el Estado el que lo enjuició, pero Barrientos, Natuch Buch, Hugo Banzer no han sido enjuiciados. Y
esos militares y muchos otros han utilizado todo el aparato de las Fuerzas Armadas para matar, para asesinar, para reprimir, para torturar, para hacer desaparecer personas en Bolivia, ¿no es cierto?, con este presupuesto, con este tipo de presupuestos. Entonces, creo que nos estamos distorsionando como Estado a partir del manejo de los señores ministros, y estoy demostrando con datos. Y finalmente decir, Omar, creo que también los ciudadanos nos estamos aplazando. Los ciudadanos, Omar, no hemos leído la Constitución Política del Estado. Eso tenemos que reconocer todos autocríticamente, porque aquí hay muchos derechos. Por ejemplo, nosotros deberíamos poder pedir al Ministerio de Defensa ¿dónde gasta estos 3.500 millones de bolivianos? ¿Ya? Y para eso está el artículo 24 de la Constitución, que le faculta, dice, voy a leer el artículo 24 de la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario, o sea, el carnet de identidad en fotocopia. Yo estoy haciendo esto, estoy pidiendo presupuestos del Estado, por eso tengo esto. Pero yo le digo, los ciudadanos no conocemos este artículo. Y lo mismo le puedo decir de la medicina tradicional. La Constitución protege, fomenta la medicina tradicional. Y sin embargo, para el caso del COVID, en vez de decirnos, los que quieren pueden vacunarse, y los que quieren pueden comprarse eucaliptos y limones y jengibres y demás, no ha hecho eso el Estado. Pero está escrito en la Constitución. Por eso nos hemos aplazado. Entonces, ¿qué hay que hacer para mí? Creo que todos, autoridades y ciudadanos, primero debemos leer con detalle lo que dice nuestra Constitución. Y después detectarle fallas, debilidades, si es que hay en la Constitución, porque hay debilidades. Una de ellas es el manejo de los que ejecutan las leyes en Bolivia, los jueces y fiscales, ¿ya? El otro es el tema de las autonomías, que ya le he demostrado con el esquema de distribución irracional de recursos, ¿no es cierto? Esta es una aberración. Bolivia es autonómica como Estado, pero solo en la teoría política constitucional. En la parte económica es una vez. ¿Cómo puede decir que las gobernaciones tengan cero de coparticipación tributaria? Pero así está. Entonces, creo que debemos detectar, y finalmente creo que todos, gobierno, órganos del Estado y nosotros los ciudadanos, creo que debemos ir nomás a una reforma constitucional. Y si es que hay que hacerlo a través de un referéndum, pues que sea por referéndum, pero no podemos seguir así, partidizando, desconociendo la Constitución o pisoteándola. Ya hemos visto que en el 2016 un presidente ha pisoteado la Constitución y así le fue. Tenemos participación en redes, Henry, a ver. Exactamente, y la consulta. ¿Usted cree que fue exitoso el paro cívico de Santa Cruz? Esas son las respuestas. Buenas noches. Cada uno ve con el cristal que quiere. De parte del gobierno indica que fue un fracaso y las declaraciones de los partidarios del MAS caen en saco roto. Sin embargo, las imágenes emitidas por diferentes medios dicen otra cosa. Asimismo, cabe resaltar que la postergación del censo no le hace bien al país. Debería realizarse el siguiente año y evitar confrontaciones posteriores. Sabemos que el departamento de Santa Cruz es el motor del país, donde sí hay trabajo, fábricas y diversidad de negocios, donde muchas personas migraron por un futuro mejor. Gracias. Siguiente comentario: no fue contundente el paro, pero era necesario. Atentamente, Jaime Rodríguez. El paro cívico es una medida de protesta justificada, pese a lo que digan las autoridades de gobierno. No podemos permitir que nuestros derechos a la protesta se vean menoscabados. Más cuando el MAS hizo su marcha por la patria, nadie protestó. Pero cuando los cruceños lo hacen, sí hay mucha repercusión y presiones. Es injusto. Espero que haya diálogo entre el comité cívico y el gobierno por la vía diplomática primero. Siguiente comentario: fue un fracaso. Vamos con la siguiente respuesta. ¿No lo ven? Es sencillo de sacar conclusiones. Camacho no pudo estar presente en el Consejo de Autonomías, donde se postergó el censo para el 2024, porque tenía otra cita con la justicia en esa misma fecha. Fue una jugada estratégica. Solo es cuestión de ver las noticias. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estos abusos? Siguiente comentario: Luis Fernando Camacho realmente es una piedra en el zapato para el desarrollo de Bolivia. Sus marchas y sus incitaciones al enfrentamiento perjudican a los ciudadanos que solo quieren trabajar. Debería renunciar a su cargo. Lucho, estamos contigo. Censo 2024.
Siguiente comentario: paro cívico injustificado, solo por el capricho de un rey chiquito y caprichoso, quien debería asistir a la reunión convocada por el presidente de Bolivia y presentar propuestas. Lamentablemente no tiene ningún proyecto alternativo. Si se realizaba el censo este año, Camacho también se opondría. Todo lo que expresa es producto de su arrogancia. Sus seguidores son por interés personal o favores laborales. Comentarios que nos han llegado a las redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias, Henry. Ahí estaba la participación. ¿Qué futuro tiene esta medida de presión? ¿Tú crees que, dada la coyuntura política, los acuerdos que han habido en la Comisión de Autonomías, puedan revertir el que el censo se realice el 24? A ver, yo creo que hay que ser sensatos en esto. Todos debemos ser optimistas a pesar de todo y confiar en la buena fe de la gente. Yo creo que lo más racional, después de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, es que este censo se haga el año que viene. Eso todavía es... Ahora, este año ya no podemos hacer. No podemos ser tampoco precipitados, irresponsables, como ya hemos sido postergando el censo, pero tampoco para el 2024. Yo creo que si el gobierno tiene voluntad política, ya digo al señor ministro de Planificación y al nuevo director del INE, pues yo creo que es posible hacer el censo y así podríamos un poco calmar las aguas de la confrontación. Pero si nos encaprichamos, ¿no es cierto?, vamos a estar con 2 años de postergación y con los eventuales problemas, no solo de saber con cuántos habitantes cuenta cada región y cada departamento, cada municipio de Bolivia, sino con el subsecuente riesgo de que estemos en disputa de que yo tenía que tener 5 diputados más, ahora me han quitado porque el censo se ha postergado. Entonces no podemos llegar a eso. Y no es cuestión de Camacho o del alcalde de Santa Cruz, no. La sociedad cruceña ya tiene que ser respetada, ¿no? Como la sociedad paceña, como la sociedad hondureña. Todos merecemos respeto como ciudadanos. Eso nos dice la Constitución. Creo que lo más sensato es que el presidente vuelva a convocar al Consejo Nacional de Autonomías, tal vez estratégicamente también, como ha dicho uno de los que ha escrito por redes sociales, lo convoquen en Santa Cruz. Porque también es el riesgo grande de que llegue aquí el gobernador de Santa Cruz y lo detenga. Y por favor, nadie desea eso, quitarle la libertad a una persona. Y no es que sea gobernador o no gobernador, ¿no es cierto? Pero no podemos estar con esos riesgos de que un gobernador no puede llegar porque lo espera el fiscal con la policía. No, eso no es conducir al Estado. Entonces, tal vez sea mejor que el presidente, tal vez yo le sugeriría al señor presidente y al ministro Cusicanqui de Planificación, vayan a hacer el Consejo de Autonomías en Santa Cruz. Y allí pónganse de acuerdo, seamos sensatos, no podemos seguir en este tira y afloje ahora por el censo y mañana quién sabe por qué será. Gracias por participar, Edgar. Muchas gracias. Solamente decir en 30 segundos, Omar, yo estoy un poco preocupado, no es el tema de esta noche, pero estoy un poco preocupado por lo que está pasando en nuestras 2 AFPs, Futuro de Bolivia y Previsión. Se están descontrolando en la administración de los ahorros personales de todos los trabajadores que aportamos. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Porque estoy viendo debilidades muy preocupantes en la autoridad reguladora. Las 2 AFPs en Bolivia, por ley, están reguladas por la Autoridad de Fiscalización y Regulación del sistema de pensiones y de seguros. Y lamentablemente he visto documentos de la APS muy débiles, poco consistentes en la regulación. ¿Ya? Yo ojalá haya tiempo en otro momento de conversar de esto, pero en Santa Cruz ya están comenzando a organizarse los ahorristas que van a volver a pedir otra vez la devolución de sus aportes personales, porque son aportes personales, esos son privados, esos dineros, porque ya no confían en las AFPs y no hay organismo de regulador que haga funcionar la ley y defienda, sobre todo defienda a los trabajadores que aportan al sistema de AFPs. Nada más, muchas gracias. Interesante tu tema y lo estamos apuntando para muy bien, gracias. Trabajar. Gracias a ti, Edgar. De esa manera hemos tenido la oportunidad de abordar este tópico que es realmente importante. Seguramente vamos a tener nutrida noticias sobre lo que significa y la trascendencia de esta jornada de paro en Santa Cruz. Contigo, Henry. Estamos ingresando ya a la recta final de Cartas sobre la Mesa y a continuación tenemos resumen de noticias.
Camacho y Cívicos califican el paro de espectacular y exitoso. Gobierno asegura que fue un fracaso y actividades fueron normales. Día de la Autonomía Universitaria, la ciencia como bandera del desarrollo. Más de 400 unidades productivas son afectadas por el paro en Santa Cruz. Microempresarios exhortan al diálogo entre el gobierno y la gobernación. Cientos de flotas y camiones se ven varados por el paro en Santa Cruz. La Cámara Departamental de Transporte teme que el paro cruceño afecte las exportaciones y que hay escasez de productos en los mercados. Para el MAS, el paro cívico en Santa Cruz es una movilización promovida por Camacho y que atenta a la economía del país. Gobierno ve paro cruceño como político. Afirma que pierde 35 millones de dólares por día. El senador del MAS, Félix Agpi, critica el paro en Santa Cruz y dice que es una movilización política. Diputado del MAS considera que la postergación del censo para el 2024 no debe llevar a movilizaciones, sino a diálogos entre autoridades. Alcalde paceño considera que es posible realizar el censo en el 2023 y lamenta actitud del gobierno que no hizo nada para evitar el paro cruceño. Santa Cruz recibió apoyo de cívicos tarijeños en su demanda por el censo. La Unión Bautista Boliviana da a conocer su manifiesto sobre el censo 2024. Congreso de Maestros Urbanos ratifica la lucha por el subsidio prenatal en efectivo y el ascenso automático. El exalcalde Juan del Granado presenta un proyecto denominado Reforma de la Justicia. ¿Qué es la inflación y cómo esta afecta al país? Diputado de Comunidad Ciudadana, tras denunciar la detención de 3 ciudadanos, uno de ellos por el uso de un petardo, reta al fiscal general del Estado a detenerlo por usar un petardo en puertas de la Asamblea Legislativa. Por su parte, parlamentario del MAS dice que primero se deben mostrar pruebas pertinentes a la supuesta aprehensión de 3 personas implicadas en la marcha de médicos de la semana pasada. Se incrementan los precios de productos de la canasta familiar, pese a que el gobierno ratifica que la inflación es baja. Desde el 16 de agosto, la ATT impondrá multas para operadoras telefónicas que realicen descuentos de créditos sin el consentimiento del usuario. YPFB reporta que generó utilidades de 1.319 millones de bolivianos por la comercialización de urea y GLP en el 2021. Los bajos costos de las escuelas de aviación en Bolivia provocan que exista una sobresaturación en el mercado. En el departamento de La Paz, la Aduana Nacional inutiliza más de 22 toneladas de ropa usada para subasta ecológica. La FELCB registró hasta la fecha 4.354 casos de violencia intrafamiliar y el 80% son debido al consumo de bebidas alcohólicas. La FELCC aprende a la madre y al padrastro de una menor de edad por posible intento de infanticidio. La FELCB detuvo a un individuo que agredió físicamente a su concubina tras el consumo de bebidas alcohólicas. Mujer de la tercera edad fue desalojada de manera ilegal de su vivienda por loteadores en la zona de Alto San Antonio. El abogado Juliano Palomino asegura que hay retardación de justicia en el caso del asesinato de Óscar Aruquipa. Joven de 21 años muere en una piscina en la zona Villa Tunari de El Alto. Hallan el cuerpo de una mujer enterrado en un cuarto. Un joven de 23 años fue asesinado por su jefe en el norte paceño. Jueza pretende rematar bienes del Lloyd Aéreo Boliviano. Ven esta acción como exagerada. Asociación de Ganaderos Camélidos de La Paz, Oruro y Cochabamba denuncian al exgerente de Coproca por desfalco de dinero. Según la Alcaldía de La Paz, en la Avenida del Libertador no cayó un cerro, sino un muro perimetral construido por un vecino de forma irregular e ilegal. Recta final de cartas sobre la mesa. El tiempo se nos ha cumplido. Evidentemente, pero antes de despedirnos, un hecho lamentable. A ver, Esteban, ¿podemos ir a esas imágenes, por favor? Lo que está sucediendo está circulando en redes sociales, es tema en este momento. Tenemos las imágenes. Por supuesto, un incendio de gran magnitud que se ha llevado a cabo en el nudo de Vita, es decir, la calle Mancocapa, con un edificio de 13 pisos, el cual se ha incendiado en la parte superior, el cual no se puede controlar, y al ser de magnitud ha llegado a afectar incluso a las tiendas que están debajo, las que, bueno, caseritas que vendían frutas ahí, sus puestos están totalmente
Bomberos ya está acudiendo a este punto para poder sostener el fuego y para evitarlo también, pero por el momento no se puede causar ninguna diferencia. Mira, pero esa magnitud del incendio es terrible. Esperemos que no haya ninguna persona cerca. Y nos ha dicho que Bomberos no está pudiendo controlar el siniestro, así es que vamos a estar en algunos instantes por allá para tener las imágenes que correspondan. Estamos atentos a lo que sucede, lamentablemente. El fin de semana ya hubo incendios, ¿verdad? El fin de semana en la ciudad de La Paz por lo menos hubo 4 incendios, de los cuales muchos han dejado secuelas para varias personas. La verdad lamentamos mucho esta situación, hay que tener control en la electricidad, en las cosas que están fuera de esta situación. Podemos perder vidas en estos incendios y bueno, esperemos de que este caso en la Mancocapa se pueda solucionar lo más pronto posible y que no haya más daños. Muy bien, entonces con esas imágenes llegamos al final. Despedida de Alexandra. A ver, Alexandra. Por favor. Compañeros, muchas gracias. En este lunes un gusto poder informarles en relación a lo que sucede en las calles de la ciudad de La Paz. Una movilización que se tenía programada el día de hoy, sin embargo, el mercado de Adecoca de la zona de Villa del Carmen trabaja con normalidad y se declaran en vigilia pacífica. La presencia de efectivos también se puede notar por ese sector. Hasta mañana con más información y actualización. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, Alexandra. Punto final. Punto final de Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros y mañana las noticias que corresponden a partir de las 6:30 de la mañana. Gracias, amigas y amigos. Gracias por haber compartido Cartas sobre la Mesa. Le deseamos a usted un fuerte y reparador descanso. Buenas noches, Bolivia.